Dios los bendiga. Hemos titulado este tema como advertencia de las falsas doctrinas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Padre del cielo, te pido, Señor, me das sabiduría en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser hacedor de tu palabra, Señor. Predicaré tu palabra, Señor, así como tú la pusiste, Señor, sin quitarle y sin ponerle, Señor. Te pido, Señor, me llenes de sabiduría. Te pido, Señor, me des conocimiento, Señor. También te pido, Señor, por los oyentes que van a escuchar esta palabra, Señor. Te pido, Señor, los bendiga, Señor. También les des sabiduría, Señor. Les des entendimiento, Señor. Que vengan a tu camino, Señor. Que sean salvos en el nombre de Jesús, Señor. Que no se pierdan. Que vayan en camino hacia el redil derecho, Señor, hacia el redil de Cristo, hacia el camino de Cristo, Señor. Que no se pierdan, que no se vayan por otro camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Como ven, hoy hay muchas doctrinas diferentes. Unas doctrinas que llevan para un lado, otras doctrinas que llevan para otro lado. Y hay doctrinas que llevan para abajo y doctrinas que llevan para arriba. Y hay pocas doctrinas que van hacia el camino de enfrente, hacia el camino del redil, hacia el camino de Cristo. Pocas doctrinas hay. Hoy dice la palabra de Dios en Mateo 7:13. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que llevan a la perdición. Y muchos son los que entran por ese camino, por el camino de la perdición. Y la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios no miente. Hoy hay diversidad de doctrinas. Está la Iglesia Católica que tiene su doctrina. Están los mormones que tienen su doctrina. Están los testigos de Jehová que tienen su doctrina. Aún los cristianos tienen sus doctrinas, diferentes doctrinas. Hablan de Cristo, pero hacen cosas que Cristo no mandó. Y hoy estamos en esos tiempos, como dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en Mateo 7:13, que la puerta es ancha y espaciosa, y todos entran por ese camino, y ese camino es el que lleva a la perdición. Así están las iglesias, y hoy en día las iglesias entran por esa puerta ancha, donde en la iglesia se permite mundanidad, donde en la iglesia se permite paganería, donde en la iglesia se permite apostasía, donde en la iglesia hay liberalidad para hacer lo que sea, para andar hasta en el pecado, para andar en fiestas, en parrandas, para tener trabajos deshonestos, para andar en el adulterio, para andar en la mentira, para andar en el robo. Muchas doctrinas eso enseñan. Y por eso, como dice la palabra de Dios en Mateo 7:13, la puerta ancha y espaciosa, muchos entran por ese camino, pero por el camino angosto, por ese camino estrecho, donde la puerta es angosta, muy pocos son los que entran y muy pocos son los que se salvan. ¿Por qué? Porque hoy el diablo nos pone muchas atracciones, nos pone muchas diversiones. Hoy el mundo anda en las diversiones, anda en los placeres,
anda en las herejías, anda en el adulterio, anda en la fornicación, andan en las fiestas, en los deleites, en los placeres, en la glotonería, en el pecado. Son hacedores de lo malo y no son hacedores de la palabra de Dios. No guardan los mandamientos, ni buscan a Dios, ni sirven a Dios. Por eso hoy hay diversidad de doctrinas, porque aquella doctrina que no se apega a la palabra de Dios, sacan otra doctrina diferente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no les conviene, entonces agarran una parte de la palabra de Dios y desobedecen la otra parte de la palabra de Dios. Por eso hoy en día hay diversidad de doctrinas, doctrinas que no llevan a la vida, doctrinas que no son de Cristo Jesús, doctrinas opuestas a la voluntad de Dios. Hoy como ejemplo vemos la doctrina de los católicos, donde adoran estatuas, adoran vírgenes. Cuando entran a la iglesia o cuando ven una iglesia, se persignan, hacen la cruz, la cara o en el cuerpo o en las dos partes, hacen la cruz y se persignan. Y antes de entrar a la iglesia, anduvieron en lo malo, anduvieron en el pecado, anduvieron sin Cristo, sin Dios, ni siquiera se acordaron de Dios, al contrario, hicieron lo malo, mataron a una persona, robaron, violaron, adulteraron, mintieron, y entran a la iglesia y se persignan y piensan que por esa cruz que hicieron en su cuerpo ya Dios los perdonó y Dios está con ellos. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Esa es una falsa doctrina. También hay iglesias donde tienen como mandamiento tomar ceniza y luego festejan los días de la Semana Santa como sábado de gloria, domingo de resurrección. Doctrinas de hombres, falsas doctrinas. Hoy en día muchas iglesias no se someten a la palabra de Dios. Y aún hay iglesias que quieren llevar falsas doctrinas, doctrinas como de la ley, doctrinas como de guardar el séptimo día, doctrinas enseñando que aquellas personas que aceptaron a Cristo Jesús se circunciden, y doctrinas que a los nuevos creyentes que acepten a Cristo Jesús los obliguen a dar el diezmo. Jesús vino a morir por nosotros, murió por nuestros pecados, enterró nuestros pecados en esa cruz, enterró nuestras enfermedades en esa cruz, enterró el acta de los decretos y de las leyes en esa cruz. Cristo Jesús abolió la ley, abolió el acta de los decretos en esa cruz, la clavó el acta de los decretos en esa cruz. Cristo Jesús nos dio libertad para que lo sirvamos, para que le adoremos, sin tener cargas de la ley. Dice el apóstol Pablo, cuando los nuevos creyentes aceptaron a Cristo Jesús, que no se les impusieran cargas que ni aun el pueblo judío pudo con esas cargas, que los nuevos creyentes solamente se estuvieran de comer carne de ahogado, de comer carne o tomar sangre, de fornicación y de idolatría, de adorar demonios, de adorar estatuas, de adorar amuletos, vírgenes, santos, diablos, demonios, se estuvieran de idolatría. Hoy vemos cómo la palabra de Dios se cambia, cómo la palabra de Dios se adultera, cómo la palabra de Dios se predica a conveniencia del predicador. No se predica la palabra de Dios por completo, solamente se habla lo que el predicador quiere que las personas escuchen. Son muy pocos los predicadores, los pastores de sana doctrina como lo manda la Biblia. La Biblia también dice que andemos en la sana doctrina. La sana doctrina es obedecer a Dios, es creer en Cristo Jesús, es guardar los mandamientos de Dios, es hacer lo que Cristo Jesús nos enseñó, tener amor con Dios y con nuestro prójimo. Eso es la sana doctrina. No solamente es hablar, no solamente es decir yo soy sana doctrina. También la sana doctrina es llevar la palabra de Dios sin adulterarla, sin cambiarle, sin quitarle y sin ponerle. Allá en el reino de los cielos, arriba,
Habrá personas chicas, pequeñas, y personas grandes, altas. Las personas chicas, pequeñas, enanas, así chiquitas, van a ser las personas que no llevaron la palabra de Dios, las personas que adulteraron la palabra de Dios, las personas que solamente predicaron lo que les convenía. Las personas grandes, altas, van a ser aquellas personas que sufrieron por la palabra de Dios, que aquellas personas que escucharon la palabra de Dios y que hablaron mal de esas personas que predicaron la palabra de Dios y que los azotaron y los encarcelaron y los vituperaron y aún murieron por llevar la palabra de Dios. Va a haber personas altas, grandes, personas distinguidas en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque llevaron la palabra de Dios. Gloria a Dios. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Santo eres, Señor. Como ven, ya estamos en esos tiempos donde mucha gente se va a las fábulas, mucha gente se va a los cuentos. Aún hay predicadores que se visten de Batman, se visten de Robin, se visten de Superman. Predicadoras, pastoras, se visten de la Mujer Maravilla. Predicadores, pastores, que cuando van a entrar al púlpito van colgados arriba de una correa y según ellos van volando como si fueran Superman, como si fueran la Mujer Maravilla, como si fueran un hombre volador que tuviera dones, que tuviera cualidades que ninguna persona tiene, para llamar la atención, para distraer a las personas. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene palabra, esa persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, esa persona ni tiene dones, menos tiene el Espíritu Santo de Dios. Y hoy, para entretener a las personas, usan artimañas, distraen a la gente, divierten a la gente, entretienen a la gente, hablan de otras cosas, hablan de lo que vivieron, hablan de puras cosas buenas que les pasaron en su niñez, en su juventud. Hoy también vemos en las iglesias que meten payasos adentro de la iglesia, y ese payaso es el que está predicando, y ese payaso es el que usan de evangelista, es el que le está llevando la palabra de Dios con puras cosas mundanas, con puras cosas fuera de la Biblia. Y el payaso habla y entretiene a las personas, y las personas se ríen de los disparates que dice el payaso. Eso es lo que se ve en las iglesias. Hoy también vemos a las iglesias que tienen el púlpito adornado con adornos. Lo tienen adornos por todas partes, por todos lados. Parece ya como la Medusa, como que le salieron trenzas por todos lados, le salieron manos y pies por todos lados. Y púlpitos mal adornados, altares llenos de luces, una luz por aquí, otra luz por acá, líneas de luces de colores que prenden y apagan por todos lados para entretener a la gente, para tener un atractivo visual, para que la gente se entretenga, para llamar la atención. Pero el Espíritu de Dios no está en esas iglesias. Al contrario, con todas esas cosas que tienen adentro de la iglesia, ahuyentan al Espíritu Santo de Dios. Y Dios no está en esas iglesias. Hoy vemos en Semana Santa, en el mes de abril, tradiciones de hombres. La mayoría de las personas van a la iglesia y toman ceniza, se ponen ceniza en la frente. La mayoría de las personas se confiesa ante el Papa y creen que sus pecados ya fueron perdonados. Y como dije anteriormente, muchas personas entran a una iglesia y se persignan en la cara y en el cuerpo y hacen varias señas como señal de cruz y se persignaron y creen que con eso ya Dios está con ellos y Dios los perdonó, o que se van con el sacerdote, con el padre, para que los confiese y también ya son perdonados, y van con el sacerdote y los pone a leer no sé cuántas misas o cuántos catecismos, y inmediatamente salen otra vez al mundo, a la perdición, al robo, al hurto, a la idolatría, a las fiestas, al alcohol, a las drogas.
a los trabajos mal habido, a las mal habladas. Eso es lo que hace la mayoría del mundo. La mayoría de las personas dicen tener a Dios, dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no lo buscan, no le sirven, ni hacen la voluntad de Dios, ni tienen a Cristo en su corazón. Santo eres, Señor. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Gloria a Dios. Como ven, debemos tener fe en Cristo Jesús, debemos tener fe en Dios, debemos obedecer a Dios, debemos tener nuestra fe en Cristo Jesús. Muchas personas no conocen a Dios, tampoco conocen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque son como animalitos, no quieren obedecer la palabra de Dios. Y cuando les muestran la palabra de Dios, reniegan de la palabra de Dios, reniegan de la persona que les está mostrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren estar atados a Dios, porque no aman a Dios, porque quieren andar en el mundo, quieren andar en el pecado, quieren andar en sus propios caminos, quieren andar bajo sus propias concupiscencias, quieren andar en los bailes, quieren andar en las fiestas, quieren andar en las drogas, quieren andar en el alcohol, en la cerveza, en la borrachera, quieren andar en la glotonería, en toda fiesta que haya, en los circos, cuando viene un artista, también allí están todas esas personas. Quieren andar en los antros, quieren andar en las cantinas, quieren andar en los casinos, donde está repleto, donde hay mucha gente que no cree en Dios. Allí están todas esas personas. Quieren tener libertad para andar en el mundo, para andar en el pecado, pero no quieren obedecer a Dios, no quieren creer en Cristo Jesús para no obedecer la palabra de Dios. Debemos creer en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, para aquel que crea en Cristo Jesús no tenga muerte eternamente, para que viva para siempre. Todos nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma, también tenemos un espíritu. Cuando morimos, el alma no muere, ni el espíritu muere, solamente muere el cuerpo. Aquellas personas que mueren en Cristo Jesús, aquellas personas que obedecieron a Cristo Jesús, que guardaron sus mandamientos, que hicieron la palabra de Dios, no aquellos que entendieron la palabra de Dios y llevaron la palabra de Dios, aquellos que obedecieron la palabra de Dios, aquellos que guardaron la palabra de Dios. Cristo Jesús vendrá por todas esas personas. En su segunda venida vendrá por aquellos que murieron en Cristo Jesús. Aquellos que murieron en Cristo Jesús serán resucitados, serán levantados. Y aquellos que viven y que tienen a Cristo Jesús y que están haciendo la voluntad de Cristo Jesús, serán levantados juntos con aquellos que murieron en Cristo Jesús. El destino para todas las personas que hicieron la voluntad de Dios es la vida eterna. Estarán allá en el cielo para siempre, junto a Dios y junto a Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Allí estarán junto con los ángeles. Allí también se sentarán junto a Dios, en la silla, en el trono de Dios. Así como Jesús se sentó en el trono de Dios, así también nosotros nos sentaremos a un lado de Dios en su trono, por los siglos de los siglos. Aquellos que obedecieron la palabra de Dios, aquellos que tuvieron a Cristo en su corazón. Pero aquellas personas que no hicieron la voluntad de Dios, aquellas personas que no guardaron los mandamientos de Dios, aquellas personas que predicaron la palabra de Dios, pero no hicieron la palabra de Dios, desobedecieron la palabra de Dios, fueron falsos hermanos, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos pastores. Esas personas no serán levantadas por Cristo Jesús. Y cuando seamos juzgados nosotros por nuestras obras, por todo lo que hicimos en esta vida, bueno o malo, seremos juzgados ante el tribunal de Cristo Jesús.
Y si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, aquellas personas que anduvieron en el pecado, aquellas personas que anduvieron en las drogas, aquellas personas que anduvieron en el alcohol, aquellas personas que anduvieron en la borrachera, aquellas personas que robaron, aquellas personas que adulteraron, aquellas personas que idolatraron, tuvieron vírgenes, tuvieron demonios, diablos, que consultaron a brujos, que consultaron a adivinos, que invocaron a Satanás, que invocaron a la muerte. Aquellas personas que anduvieron en lo malo, que hicieron lo malo, su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y cuando seamos juzgados, serán lanzados al lado de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos, donde el gusano no morirá, donde la carne de la piel no morirá, donde las flamas, las llamas del tormento no se apagarán, estarán ahí por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y crujir de dientes por los siglos de los siglos. Y allí estarán todos los que desobedecieron a Dios. Allí estará la muerte, allí estará el diablo, allí estará el falso profeta, y allí estará el Hades. Y como dije, todos los que desobedecieron a Dios, allí estarán también por la maldad que hubo en ellos, por la rapiña que hubo en ellos, por la desobediencia, por no seguir a Cristo, por no hacer la voluntad de Dios. Por eso debemos ser justos, debemos ser rectos, debemos ser temerosos ante Dios, debemos hacer la voluntad de Dios, no con fe fingida ni con actos fingidos, sino que para todo eso sea con amor para Dios, con amor para nuestro prójimo, con amor para todas las personas. Hacerlo de buena fe, de buena voluntad, no con fingimientos. Hemos titulado este tema como advertencias de las falsas doctrinas. Como ven, hoy vemos que hay muchas doctrinas que hacen una cosa de la Biblia y otra cosa no la hacen. Y otros hacen lo que la otra doctrina no hace, pero hace otra cosa. Y otras doctrinas hacen lo que ya pasó, lo que ya no se debe hacer, lo que Cristo canceló, lo que Cristo anuló, lo quieren volver a revivir, como el séptimo día. Hay doctrinas que guardan el séptimo día, y aún hay doctrinas, así como la doctrina de los fariseos, que guardan que las personas se circunciden, así como la secta de los fariseos. Y hoy en día vivimos bajo muchas sectas, muchas doctrinas diferentes, muchas doctrinas que no llevan hacia la salvación, no llevan hacia el camino del redil, hacia Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cada persona quiere hacer lo que le dicta su corazón. Cada persona quiere hacer lo que quieren, pero no obedecen la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Como ven, la palabra de Dios no se equivoca, y ya estamos en esos tiempos cuando muchas personas, muchos predicadores, muchos pastores en las iglesias se convierten a las fábulas, vienen volando como Superman, vienen volando en cables de acero para que piensen las personas que están volando. Algunos se han caído, se les han reventado los cables por andar haciendo cosas que Dios no mandó, se han lastimado. Muchas personas se visten de Superman, se visten de Aquaman, se visten de Goku, se visten de Vegeta, se visten de la Mujer Maravilla, se visten de un personaje cómico, de un personaje que sale en la televisión, de un personaje cómico. Quieren imitar al mundo.
cuando no imitan al apóstol Pablo, ni siquiera le llegan ni a los talones, no lo imitan ni a los talones, imitan al mundo, imitan al pecado, pero no imitan al apóstol Pablo, mucho menos imitan a Cristo Jesús, imitan mundanidades, imitan cosas para alejar al Espíritu Santo de las personas. Hoy en día son pocos los predicadores que predican la palabra de Dios. Hay que tener cuidado porque hay muchos predicadores. Hoy en día hay muchas iglesias que se dicen llamar de sana doctrina y hablan bonito y hablan con palabras fingidas, pero por sus hechos se conoce lo que son. Hay muchas personas que son lobos rapaces y están vestidos como corderos, como ovejas, para que la gente crea en ellos, y aún les hablan con palabras bonitas, con palabras suaves, con palabras que cautiven, para convencer a esas personas, a los hermanos que están correctos en la palabra de Dios, para convencerlos, y más la mayoría de las veces para convencerlos de que les den el dinero, de que les den los diezmos, de que les den las ofrendas. Venden la palabra de Dios con palabras fingidas, con palabras suaves, palabras bonitas, palabras que cautiven, para convencer a los hermanos, a las personas. Hoy en día hay que tener cuidado a qué iglesia vamos. Hay que tener cuidado qué doctrina están enseñando. Por eso debemos leer la Biblia, debemos leer la palabra de Dios, para que si estamos escuchando palabra de Dios, si estamos escuchando a un predicador, saber si está predicando con la verdad, está predicando con la palabra de Dios, porque hoy en día muchos no predican con la verdad, predican falsedades, predican leyes, decretos que ya fueron anulados por Cristo Jesús, y aún quieren guardar el séptimo día, aún les prohíben que coman comida, los obligan a guardar la ley, los obligan a que se circunciden, y los obligan también que los nuevos creyentes se circunciden porque aceptaron a Cristo Jesús. Todo eso ya pasó de moda. Ahora nuestra salvación es por fe, es por haber creído en Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Gloria a Dios. Esas son las falsas doctrinas que hoy tenemos en la iglesia. Muchas personas se van por la ley. Muchas personas aún guardan otras cosas que ni vienen a la ley. Que porque una persona hizo una cosa, también esa persona la quiere hacer. Porque sus papás hicieron una cosa, o sus abuelos, o sus hermanos, o su vecino hizo una cosa, los quieren imitar y quieren hacer lo que la otra persona hizo. Y aún eso que imitaron, esa tradición, la meten a la iglesia. Hoy vivimos en esos tiempos, cuando no se obedece a la palabra de Dios, cuando llega un nuevo predicador con doctrinas propias, doctrinas que no son de Cristo Jesús, las quieren implementar en la iglesia, y muchas personas les hablan la palabra de Dios con palabras fingidas, con palabras que cauterizan el corazón de los creyentes, para obligarlos a seguir una doctrina de esa persona, o para obligarlos a seguir la ley, o para obligarlos a seguir el séptimo día, o para obligarlos a que no coman ciertos alimentos, o para obligarlos a que den diezmos, lo que el predicador le conviene. Seguimos leyendo. Nos pasamos al versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, aquí vemos en la palabra de Dios que la palabra de Dios ya es para todas las personas. Es para el matón, para el que roba, para el que viola, para aquel que mató, para aquel que era drogadicto, para aquel que era vicioso, que andaba en la cerveza, que se emborrachaba, para aquel que maldecía, que era mentiroso, para el idólatra, para el brujo, para el hechicero, para los gentiles, para todas las personas. Hoy en estos días, para ser salvo, para que Cristo venga hacia nosotros, no hay acepción de personas. El evangelio de Cristo Jesús es para todas las personas, para los gentiles. Nosotros en un tiempo atrás, antes de conocer a Cristo Jesús, éramos gentiles. De un principio la palabra de Dios se llevó al pueblo de Israel, al pueblo judío. Hoy la palabra de Dios es para todos, sin excepción de personas, aún para el pecador, aún para el que hace lo malo, para los gentiles. La palabra de Dios es para todos. Muchos de los que creían en la palabra de Dios, y está hablando la Biblia, que los fariseos, la secta de los fariseos, que creyeron en la palabra de Dios, estaban obligando a los nuevos creyentes de que se circuncidasen para que ellos pudieran ser salvos. Pero allí estaban queriendo hacer la ley, una parte de la ley, porque la ley eran varios mandamientos, y por hacer la ley las personas no eran salvas, porque al desobedecer una parte de la ley, caer en la transgresión de una parte de la ley, se hacían acreedores hacia la muerte, no podían ser salvos. Por eso los discípulos, junto con el apóstol Pablo y Bernabé, acordaron de que a los nuevos creyentes, a los gentiles, a los nuevos creyentes, solamente se abstuvieran de comer carne de ahogado, de tomar sangre, de fornicación y de idolatría. Ya no tenían por qué seguir la ley, no tenían por qué hacer el séptimo día, no tenían por qué circuncidarse, no tenían por qué dar diezmos, no tenían ya obligación de guardar la ley. La ley y los decretos quedaron clavados en esa cruz donde Cristo Jesús fue crucificado. Cristo Jesús murió por nuestros pecados y murió por nuestras enfermedades, y en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo. Jesús nos liberó del yugo de la esclavitud de la ley. Ahora nosotros tenemos libertad para servir a Cristo Jesús. Tenemos libertad para andar en el camino de Dios sin ataduras,
sin yugos de la ley, sin actas de los decretos. Cristo Jesús nos dio libertad para servirlo. Hoy en día hay muchas doctrinas, aún hay doctrinas que no llevan la palabra de Dios, hay doctrinas que hacen su propio libro, hacen su propia Biblia, como los testigos de Jehová, como los mormones. Aún hay diversidad de doctrinas, aún hay doctrinas que adoran a Satanás, al diablo, a demonios, doctrinas del diablo, de Satanás, que no tienen nada que ver con la Biblia, ni obedecen nada de la Biblia. Hay doctrinas del mal, del pecado. Y aún así hay doctrinas cristianas que parecen que llevan a la vida, hablan bonito, hablan de Cristo Jesús, pero los están llevando por otro camino. Hay doctrinas que creen en Cristo Jesús, pero no tienen fe en Cristo Jesús. Esa fe está anulada en Cristo Jesús y no los lleva hacia la salvación. El único que nos lleva hacia la salvación es Cristo Jesús. Solamente debemos tener fe en Cristo Jesús. Solamente debemos creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Cristo Jesús vino a este mundo y murió por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó, y el tercer día subió a la diestra a los cielos con nuestro Dios Padre, y está sentado a la diestra con nuestro Dios Padre por los siglos de los siglos. Cristo Jesús vendrá por su pueblo, vendrá por aquellos que lo aceptaron, vendrá por aquellos que lo confesaron como su Salvador, por aquellos que hicieron la voluntad de Dios, por aquellos que no anduvieron en el pecado, por aquellos que no se mancharon, por aquellos que anduvieron en santidad, por aquellos que guardaron los mandamientos de Dios, por aquellos que hicieron la voluntad de Dios, por aquellos que tuvieron amor hacia Dios y hacia las personas. Cristo Jesús no vendrá por el pecador, no vendrá por aquel que conoció la palabra de Dios, pero no obedeció la palabra de Dios, anduvo en la desobediencia, en el pecado. Solo hay un camino hacia la salvación y ese camino es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como ven, solamente Cristo Jesús nos lleva hacia el camino, hacia el cielo. No hay otro camino que nos lleve hacia la vida eterna. No hay otro camino que nos lleve hacia Dios, hacia el cielo. Solamente Cristo Jesús. Si alguien te cuenta otro evangelio diferente al de Cristo Jesús, huye de esa iglesia. Salte inmediatamente de esa iglesia. Busca una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la palabra de Dios, donde se predique que Jesús es la vida, que por medio de Cristo Jesús tenemos vida eterna. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. La voluntad de Dios es de que seamos salvos. Por eso Dios nos amó y envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. La voluntad de Dios es de que todo lo que Cristo ganare, nada se pierda. Lamentablemente, muchas personas no van a ser salvas. Muchas personas que creyeron en Cristo Jesús no van a ser salvas. ¿Por qué? Porque se desviaron del camino de Cristo Jesús. Por un tiempo anduvieron en el camino de Dios, pero se apartaron del camino de Dios y voltearon para atrás. Se fueron al mundo, se fueron al pecado, se fueron a la desobediencia, se fueron a la rapiña. En la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, nos dice: el hombre que pecare morirá. Dice la palabra de Dios: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre así como el alma del Hijo me pertenecen. Todas las almas son mías, dice Jehová el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Muchas personas van a andar en el pecado,
van a andar en la rapiña, en la desobediencia. Pero si por la misericordia de Dios vuelven al camino de Dios, dejan la rapiña, dejan el robo, dejan de mentir, dejan el adulterio, dejan de hacer lo malo, se convierten a Cristo Jesús, entonces esas personas serán salvas. Y dice en el libro de Ezequiel que aquellas personas que fueron rectas, aquellas personas que anduvieron en el camino de Dios, aquellas personas que no se apartaron de la palabra de Dios, andaban por el camino recto, pero en un tiempo desobedecieron a Dios y se apartaron del camino de Dios, volvieron al mundo, volvieron al pecado, volvieron a la desobediencia. Lo que hicieron en su vida anterior, todas las buenas obras, todo lo que hicieron ante Dios, las oraciones, las buenas obras, el buen camino que tuvieron en Dios, todo eso queda anulado. Cuenta lo último, si esas personas andaban en el camino de Dios, pero se desviaron y ahora hicieron lo malo, se apartaron de la verdad y se apartaron de la justicia, se apartaron de la verdad. Ninguna de sus buenas obras que hicieron anteriormente les serán contadas. Por su rebelión, por el pecado que cometieron, por ello morirán. Y también dice la palabra de Dios que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras propias obras, no seremos juzgados por lo que hizo nuestro padre, por lo que hizo nuestro hijo, por lo que hizo nuestro vecino. Seremos juzgados por lo que hicimos nosotros mismos, por nuestras obras. Y aquellas personas que anduvieron en el camino de Dios, que anduvieron en la justicia de Dios, que fueron rectos, fueron temerosos de Dios, pero dejaron de hacer el bien y se volvieron al mal, se volvieron a la rapiña, se volvieron al pecado, entonces ellos morirán. Ninguna cosa de lo que hicieron en el pasado les serán tenidas en cuenta. Por su rebelión, por el pecado que cometieron, por ello morirán. Por eso debemos vivir como si fuera el último día de nuestra vida, porque Cristo Jesús vendrá como un ladrón de noche sobre su pueblo para llevarse a su pueblo. Pero esto no quiere decir que Cristo es un ladrón, sino que vendrá cuando menos lo esperemos, así como los ladrones, que eso sí, entran a robar cuando las personas están dormidas, cuando menos los esperan. Así Cristo vendrá cuando menos esperemos, vendrá por su pueblo, por aquellos que lo aceptaron, por aquellos que guardaron los mandamientos, por aquellos que anduvieron en santidad, por aquellos que fueron justos, fueron perfectos, por aquellos que fueron temerosos de Dios, que hicieron la voluntad de Dios. Por eso debemos vivir todos los días en integridad, en obediencia, en amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos, no sabemos si el día de mañana vamos a vivir. Si Cristo Jesús viene en este momento nos vamos con Cristo Jesús. Pero si no estamos preparados para la venida de Cristo Jesús, si andamos en el pecado, andamos en la rapiña, andamos en el adulterio, andamos en la desobediencia, cuando venga Cristo Jesús no seremos levantados por Cristo Jesús. Muchas personas se quedarán. Dice la palabra de Dios que dos estarán en el campo, uno será tomado y uno dejado. Uno estará en su casa, uno será tomado y otro será dejado. ¿Por qué? Unos porque tuvieron a Cristo Jesús, obedecieron la palabra de Dios. Otros desobedecieron la palabra de Dios, no serán tomados por Cristo Jesús. Y como dije anteriormente, aquellos que estén con Cristo Jesús, aquellos que sean levantados por Cristo Jesús, estarán en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad, que descenderá del reino de los cielos. Y esa ciudad, la nueva Jerusalén, está dispuesta, ataviada como una esposa para su marido.
Y nosotros somos la novia de Dios, la novia de Cristo Jesús. Y estamos dispuestos para ser levantados por Cristo Jesús en su segunda venida. Te invito que busques a Cristo Jesús. Te invito que aceptes a Cristo Jesús. Te invito que tengas a Cristo Jesús en tu corazón para que seas salvo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.